¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Este es su programa El Salvador Today y qué bueno que pueden acompañarnos en este miércoles 20 de marzo, donde la coyuntura política nos está llevando a analizar hoy lo que ocurrirá en El Salvador en un futuro muy cercano con el agua, principalmente porque se han denunciado que en la Asamblea Legislativa lo que aprobó este lunes la Comisión de Medio Ambiente es básicamente el inicio de lo que sería la privatización del recurso hídrico. Para discutir un poco las implicaciones de esta decisión y para dónde puede ir, digamos, la discusión que debe haber al respecto de esto, tenemos hoy de invitado nada más y nada menos que don Roberto Cañas, un estimado amigo. Don Roberto, de nuevo, bienvenido. Gusto, qué bueno estar aquí en el programa en Cronio y en El Salvador Today. Muchísimas gracias. Por supuesto que queremos agradecer a los amigos que siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Ellos son Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB. Siempre están con nosotros en estas transmisiones en vivo. Antes de iniciar en forma la conversación, quiero recordarles o mencionarles algunos de los titulares que usted puede leer desde ya en nuestro sitio web cronio.sb. Algunos de estos titulares son: esto es lo que ganan los dos empleados de la Asamblea acusados de participar en el asesinato del político Ramón Curi. Además, la FGR interviene 21 propiedades y 2 millones de dólares a personas relacionadas con el lavado de dinero. Además, entérese por qué Rodolfo Zelaya no debuta aún en Los Ángeles FC de la MLS. Y el exfiscal de Guatemala o la exfiscal de Guatemala, Telma Aldana, enfrenta una orden de captura en su país. Todo esto y más puede usted encontrarlo en Cronio SB desde ya. Don Roberto, para iniciar la conversación quiero leerle un poco del material que está circulando desde ayer en redes sociales a partir de la discusión que se tiene sobre la privatización del agua, la supuesta privatización del agua, porque como hemos visto hay quienes la niegan. Es un texto que dice que tiene fechas y dice: 1990 no se está vendiendo la banca, vamos a sanearla. En 1996 se decía: no se entregarán las pensiones a los privados, solo la van a administrar. En 2001 la frase era: no se está dolarizando, es la integración monetaria o bimonetarismo. Y bueno, en 2018 estamos escuchando: no queremos privatizar el agua, solo que la empresa privada la administre. Esto no deja de generar, es porque estamos en El Salvador, no, esto no deja de generar resquemores. Ayer escuchaba yo a la ministra de Medio Ambiente y lo decía, creo yo, con una claridad bastante decente, que el problema no es de hecho que sea un privado el que va a entregar el agua en las casas o administrar las tuberías. Se trata de que el privado sería el que tome las decisiones en un país donde la situación del agua es crítica, donde cada año hay menos agua, donde cada año hay más casas, más edificios, más construcciones, más personas y menos agua. ¿Dónde cree usted que radica el problema o cuál debe ser la discusión central alrededor del tema del agua? Bueno, la discusión central debería de estar alrededor de elaborar una política pública que pueda asegurar en el momento actual y en el mediano plazo que la existencia de agua sea suficiente de acuerdo a las necesidades humanas, para empezar, porque el punto de partida es que el agua es un bien público, es un derecho humano, y en El Salvador hay una carestía del agua. Estamos enfrentando el problema del agua en un contexto de cambio climático, con un país deforestado, con sus ríos contaminados. Es decir, ojalá que lo bueno de lo malo que está generando toda esta coyuntura produzca una reflexión más profunda de todos los sectores de la vida nacional, de tal manera que podamos arribar a soluciones viables en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de los ambientalistas se conoce que El Salvador está a punto de entrar en un estrés hídrico. Eso quiere decir que la demanda de agua es mayor que la oferta que puede tenerse del precioso líquido. Y esto supone varias cosas. En primer lugar, estaba contenido el tema, puesto que lo electoral dominaba toda la vida política del país. Hoy, más de un mes después del resultado electoral, resurge con fuerza el tema del agua. ¿Y qué hay de por medio? Los antecedentes todos los conocemos: 10 años durante los cuales ha sido infructuosa la lucha por tener una ley general de agua. No ha sido una normativa que pueda regular cómo se va a administrar todo tipo de agua, no solo la entubada, la que llega por medio de la
de las cañerías, digamos, sino que también los recursos que están subterráneos y los que están a flor de tierra. Entonces, un problema viejo, contenido, que había desarrollado una lucha social importante por la aprobación de la ley del agua y que parecía que el único punto que estaba como dificultando la aprobación completa de la ley era justamente el llamado ente regulador. Hoy que ya no hay elecciones, en este periodo es que el elemento disparador es que en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea en principio se acuerda, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: el hecho de que en una comisión de la Asamblea Legislativa se apruebe no quiere decir que ya está eso convertido en ley. En primer lugar, porque la comisión puede dar un dictamen favorable, entonces va a plenaria y en el pleno se vuelve a discutir y a votar, y si ahí se aprueba, entonces pasaría el proceso de formación de ley, todos lo conocemos, a Casa Presidencial para que lo apruebe, lo diga que no va a ser válido o le haga modificaciones. Entonces estamos apenas en el primer momento, pero ha generado una dinámica política y social muy grande, con muchos actores en presencia. En primer lugar, la misma comisión en la cual hay personas que votaron a favor de la incorporación de sectores privados que tienen un doble actuar. Van a participar en la gestión, administración de la ley, pero además son consumidores importantes de agua, como son el sector agrícola y el sector industrial, que esa es la manera de esconder los intereses que están atrás. Quien es un gran consumidor agrícola del agua es la caña de azúcar. El Correcto. cultivo de caña de azúcar necesita, para que su cosecha sea buena, digamos, consume una gran cantidad de litros de agua. Entonces, en un país donde el agua para consumo humano tiene escasez, bueno, todos los días nos encontramos en comunidades que bloquean carreteras precisamente porque tienen 1, 2, 3, 4 semanas de no tener agua, y se hizo común. Y eso es común en distintas carreteras del país. Pero lo de fondo es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos sector agrícola? La traducción es sector cañero del país, que es el que más utiliza el agua para este cultivo. Después, cuando dice sector industrial, es que son palabras neutras, pero sector industrial son las grandes embotelladoras de refrescos de soda, que también necesitan una gran cantidad de agua para producir este tipo de bebidas. La mayoría de ellas son bebidas gaseosas, pues. Justamente no es casualidad que la fábrica de una de estas bebidas más conocidas esté en lugares donde hay fuentes primarias de agua. No es así nomás. No es así nomás. ¿Dónde? ¿Por qué? A ver, el tema es así. Si el privado está administrando, decidiendo el agua, ¿por qué eso para el salvadoreño que anda caminando en la calle, para el obrero, digamos, una persona normal, trabajadora, por qué debe ser eso un problema? ¿Cuál es el peligro que se cierne sobre eso? Porque si se está en un organismo que no es, como decimos, no va a ser ANDA, no va a ser el que va a estar administrando, enviando los recibos para cobrarlos. O sea, el tema es de intereses. Si el ente regulador está dominado o tiene una mayoría de intereses particulares, las decisiones que se van a tomar ahí van a ir a favorecer esos intereses privados particulares. Y como debería de ser, si el ente regulador es público, la lógica de la integración de este ente regulador es con personas que pertenecen a instancias del sector público, pues van a velar por los intereses públicos, pues. Este es un tema de intereses. O sea, ¿por qué estos grupos están pugnando por estar en el ente regulador? Porque les va a permitir, a partir de su presencia, y con comunes igual, porque hay una presencia también de las municipalidades, orientar la forma en que se van a tomar las decisiones ahí, que favorezca, o si quieren de otra manera, no dañe pues los intereses de estos grandes grupos económicos que necesitan del agua para su interés particular. Yo venía escuchando al presidente de ANDA, que estuvo temprano en un programa de radio, y él estaba, entre todos los temas que hay alrededor de esto, ¿no? Pero hubo algo que me llamó mucho la atención, y es que en la Junta de Gobierno de ANDA
hay representantes del Ministerio de Salud, hay representantes incluso de Cancillería, de Gobernación, Ministerio el Seguro Social también, pero hay 2 representantes también de Casalco, ¿no? Digamos, yo entendería que eso es precisamente lo que se está tratando de evitar de nuevo, porque ya hemos conocido, digamos, desde los problemas que tiene ANDA o que ha tenido ANDA, desde corrupción, de mala administración, bueno, un montón de cuestiones donde han estado participando los privados. Y yo entiendo también que se genera un conflicto de intereses, usted me dice cómo lo evalúa, porque ANDA es la que da los permisos o las factibilidades, digamos, cuando se quiere hacer una gran construcción, una gran colonia, un centro comercial, algo de eso. Siempre hay siempre va a haber pues consumo de agua y tiene que presentarse una carta, un estudio de factibilidad y una carta de no afectación. Esto implica que la carta de no afectación quiere decir que la gente de vive en los alrededores no va a sufrir, digamos, por el hecho de esa construcción en su suministro de agua, pero bueno, ya sabemos, pues eso no ocurre así tampoco. Sí, da lugar a mucha discrecionalidad en la cual personas que toman las decisiones de manera arbitraria en función de intereses que no son la mayoría de las veces el interés general, toman decisiones que ayudan a empresas constructoras de complejos habitacionales o incluso de actividades que no son habitacionales, como campos de golf que consumen. Todos entendemos que un campo de golf, para poder mantenerlo en condiciones atractivas para los turistas, hay que regar. Si no hay cosa que necesite más agua que la grama, pues el mantenimiento de eso debe consumir agua, y entonces en El Salvador, como no es abundante el recurso, destinarlo para este tipo de actividades supone distraer recursos de acuíferos que pudieran ser utilizados por las comunidades. Pero esto tiene como muchos entretelones. En primer lugar, en el ámbito de lo político, ha dado lugar a dinámicas que podían pensarse que eran inesperadas. Estaba programada una reunión del presidente electo con el presidente del COENA, con mucha anticipación, y ayer justamente el presidente electo en su cuenta en Twitter anuncia que no va a ir o que suspende la reunión. Ese es un derivado, digamos, político del hecho iniciador que fue la conformación del ente regulador con las características que conocemos. Otro elemento es que el presidente de la República también, ya inusualmente es muy poca su presencia, pero hoy se ha manifestado planteando de que está en contra de la forma en que se quiere constituir este ente regulador, y anunciando pues que en el caso de que llegara, porque es una realidad que si tienen los votos pues se aprueba y va a ratificarse, observarse o anularse ese anteproyecto de ley en casa presidencial, que no va a permitir que sea como se ha aprobado en el dado caso que se apruebe. Entonces dinamiza un conjunto de sectores políticos y sociales. En lo social, también la Universidad de El Salvador institucionalmente, cuestión que llama mucho la atención, porque una cosa es que grupos estudiantiles o de docentes puedan decir que van a salir a la calle a manifestarse en contra de la privatización del agua, pero otra cosa es que la institución llame a una actividad de calle. Yo no estoy en contra que la universidad pueda pronunciarse, pero primero lo primero, la universidad es una institución académica. Las funciones principales de la universidad son la docencia, la investigación y la proyección social. Si somos congruentes con esas misiones principales de la universidad, lo que yo esperaría, además de que salgan a la calle, si así lo desean, a manifestarse en contra de la privatización del agua, que den a conocer su agenda de investigación científica, para que podamos conocer cuáles son los estudios que están realizándose
que puedan dar lugar a ofrecer soluciones desde el punto de vista académico a los problemas del país. Contribuir, definitivamente. Porque para eso es la universidad, no es una fábrica de profesionales. Don Roberto, quiero compartir con usted la participación que estamos teniendo, como siempre, de mucha gente desde fuera de nuestras fronteras que está pendiente, por supuesto, de lo que ocurre en este su terruño querido. Desde Houston nos escribe Rigoberto Mendoza y le preguntan: don Roberto, es demasiado ya lo de los diputados, que siempre nos madrugan con ese tipo de decisiones, dice, y no podemos hacer nada. ¿Qué hay que hacer para impedir la privatización?, pregunta. Desde San Francisco, Moisés Medrano: ¿realmente es malo que privaticen el agua? ¿No hay beneficios en esto? ¿O todo es malo? Explíqueme lo negativo, por favor. Tal vez si contestamos a esas dos primero. Vaya, empecemos con la primera. El tema es que, ¿cómo se puede plantear? Hay una necesidad de normar la forma en que este recurso, que cada vez es más escaso, pueda asegurarse que llegue a la población como derecho humano. La otra pregunta habla de que ¿qué es lo malo que puede tener? Bueno, es que cuando el interés particular predomina sobre el interés general, lo que sucede es que va camino a utilizarse el recurso en función de los empresarios que manejan actividades económicas que consumen grandes cantidades de agua, y dejando en un segundo o tercer plano el tema del acceso al agua de las comunidades, de las escuelas y en general de la población. Eso es lo malo que tiene, que pues como es escaso, lo que se utiliza para una actividad particular, industrial o agropecuaria, se deja de utilizar para consumo humano en actividades domésticas o escolares, si se quiere. La primera pregunta estaba más orientada en el sentido de... del madrugón. ¿Qué hacer con los diputados? ¿Y qué hacer para impedir la privatización? Es la pregunta directa. Bueno, hay un conjunto de actividades que se pueden hacer. Lo que se está haciendo hoy en las calles de San Salvador, digamos, es una manifestación de malestar en la calle y de rechazo a esta posible articulación del ente regulador. Eso tiene posibilidades de parar por sí solo el hecho legislativo. Yo tengo mis dudas, y además depende mucho de la forma que se haga. Podemos hablar de la forma en que las marchas se hacen. Sí, porque creo que las quemas de llanta ya pasaron quemas de llantas, ir con la cara tapada. Ya perdieron su momento en el tiempo. Reventar cohetes, escribir grafitis ilegibles con errores de ortografía, son cosas que no van a generar cambios importantes para detener la privatización del agua. Hay que hacer una labor de incidencia política que supone reuniones, conformación de alianzas, un trabajo en los medios fundamental para crear conciencia, las movilizaciones, por supuesto. Yo lo que creo que es equivocado es como estar haciendo amenazas del tipo de ya van a ver aquellos que voten por privatizar el agua lo que les va a pasar dentro de 2 años, en 2021. ¿Por qué eso no es viable? Porque está tan lejano en tiempo político que es irrelevante la posibilidad de afectar en algo ahora una circunstancia que se va a dar dentro de 2 años. Además, sí. Quiero pedirle por favor que me acompañe a una primera pausa comercial. Vamos a regresar en un par de minutos nada más para continuar hablando precisamente sobre estos temas y evacuar más preguntas que tenemos de la gente que nos está viendo. Acompáñenos por favor, amigos y amigas internautas. Esto es El Salvador Today. Enseguida volvemos. Si sabes que matas al planeta,
¿Por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias online. Continuamos en El Salvador Today, estamos conversando con don Roberto Cañas sobre las denuncias por la privatización del agua, y qué bueno que puede estar acompañándonos y participando a través de nuestro número de WhatsApp. Se los repito, es el 7017-4887 para todas sus preguntas y comentarios. Y precisamente a partir de WhatsApp nos están llegando algunos comentarios. Desde México, desde el DF, Roxana Castro dice: si privatizan el agua nos habrán quitado todo. En el DF el problema era tremendo, pero al final el Estado tomó el control de la situación y todo mejoró. Desde San Salvador, Juan Hernández: el presidente Nayib ya dijo que no aceptará la privatización. ¿Será eso realidad?, pregunta. Desde Mexicanos, Laura Segura: ANDA es la institución más ladrona, corrupta, ineficiente y demás. No sería malo que los toparan, pero de una manera totalmente controlada y honesta, nos dicen. Bueno, hay varios elementos en las preguntas que han hecho los amigos que nos están viendo. Qué bueno. A mí me llena de satisfacción que hay un interés ciudadano de estar dándole seguimiento a estos temas de país. A ver, si privatizan el agua nos quitan todo. Bueno, el agua es el origen de la vida. El agua es un factor indispensable para el desarrollo de las sociedades. En El Salvador lo que sucede es que el agua está contaminada, la gran mayoría de los ríos están contaminados y los mantos acuíferos subterráneos también, la recuperación de las cuencas. O sea, hay que ubicarse que el problema del agua no solamente es el agua entubada, ese es el agua que se distribuye y llega a los centros habitacionales, pero cuando hablamos de una ley general de aguas es controlar todo, es decir, en primer lugar, asegurarse que la cantidad de agua que recibe el país sea importante. ¿Qué dificulta que los litros de agua que recibe anualmente el país aumenten o disminuyen? La deforestación es un factor fundamental que afecta que la lluvia sea en menor cuantía. No se aprovecha en el país, por ejemplo, en otros países se llama la cosecha del invierno, es decir, el agua se recoge. Sí. Hay países ya en Europa que tienen cisternas obligatoriamente y un sistema de canales que hace que el agua llegue a la cisterna de las casas y pueda ser utilizada. Uno entiende que el agua recogida así en las zonas urbanas no puede usarse para uso humano, pero puede usarse para una gran cantidad de actividades que consumen agua, lavar el carro, lavar una serie de mantenimiento de jardines domésticos y todo eso. Entonces, pero no se gastaría el agua, digamos, entubada de la ANDA. Otro elemento es buscar el EMPA, que es la fuente, digamos, primaria de los ríos. Hay que ver cómo se logra evitar que no esté tan contaminado. Hay que ver también lo del ANDA, es la administración ya del agua entubada, que no llega a todos los puntos del país, que llega a veces de manera intermitente, que produce dinámicas sociales en las cuales las personas se ven obligadas a salir a la calle y hacer bloqueos de carretera para demandar que llegue el agua, porque lo que sí llega son los recibos. Entonces, además hay que entender una realidad: es como muy arriesgado tomar agua del chorro, es decir, ya en El Salvador se ha convertido en una constante que el agua envasada, que también es un negocio, sea la única manera de, con alguna garantía, asegurarse que el agua no va a estar contaminada, pues.
Hay estudios ya que se han hecho con aguas de reconocida marca embotellada que tiene contaminantes en su... Sí, especialmente el agua que venden embolsada en las calles, así en el centro de San Salvador, principalmente ya no. Cómo venden ese café que venden las personas en las calles o esos refrescos que venden en grandes volúmenes. Todo el mundo entiende que esa agua es recogida del chorro de las pilas. Como le decía, ayer estuvo en un canal de televisión la ministra del Medio Ambiente y ella estaba planteando, por ejemplo, una situación de que el país, si bien el estrés hídrico en términos, digamos, puramente técnicos, digamos, el estrés hídrico en El Salvador está focalizado. Según recuerdo, decía que se han identificado alrededor de 23 zonas donde el estrés hídrico, digamos, o la situación ya está presente. Pero es evidente que en El Salvador la cantidad de agua cada año es menor. Entonces, el planteamiento, digamos, es si, por ejemplo, dentro de la ANA, que se le llama la Administración o la Autoridad Nacional de Agua, hay una especie de empate, digamos, y solamente están, pues evidentemente, los sectores privados para romper ese empate, y el debate está entre mantener el agua disponible para las comunidades, para los pozos donde el ANDA toma el agua y la distribuye, o mantener ese volumen de agua disponible para riegos o para, como usted lo mencionaba, ¿no?, la fabricación de bebidas, ¿verdad?, bebidas carbonatadas, de sodas, de todo tipo de bebidas. Allí es donde se evidenciaría más el problema de un privado. Eso ya sería un conflicto de intereses. ¿Cree usted que mantener una representación privada empresarial en una Autoridad Nacional de Agua genera un conflicto de intereses, una situación de juez y parte? Exactamente, y eso conecta con la siguiente pregunta que hicieron los amigos que nos están viendo: si el presidente electo ahora puede hacer algo. En términos reales no, porque en lo político práctico no tiene un cargo del que se le ha investido. En este periodo de transición él puede hacer declaraciones, puede hacer discursos, pero no puede, y aunque estuviera investido de su carácter de presidente, el tema está en el ámbito legislativo. Cuando podría hacer algo es en el dado caso, y ahí estamos empezando a hacer política ficción por especulación, que el 1 de junio, ya en posesión de su cargo, le llegase a su escritorio en Casa Presidencial una ley general de aguas que contuviera un ente regulador con las características de las que estamos hablando, podría vetar la ley y la enviaría al legislativo de nuevo, y ahí se puede superar o no ese veto presidencial. Vamos a ver esto cómo se va dinamizando, si es posible que en una de las plenarias que faltan antes del 1 de junio se apruebe, y entonces no va a ser el presidente electo, sino que el presidente actual quien va a observar, a aprobar o a vetar la ley. Si ese es el caso, entonces el presidente electo lo que puede hacer llamados, tal vez hacer una labor de cabildeo con los que uno entiende que son diputados que responden o son más afines a la línea del presidente Bukele, para encontrar una correlación que posibilite superar el veto, porque para aprobarlo creo que tienen los votos los partidos que están orientados a que la conformación del ente regulador quede como se ha venido anunciando. Entonces la dinámica será que si logran aprobarlo, llegue donde el presidente lo vete, regrese a la Asamblea Legislativa y ahí sea la discusión para ver si se puede o no superar el veto. Esto es un tema de la esencial de política, porque la política es el arte de las correlaciones de fuerza. Tienen los votos, puedes hacer que las cosas sucedan. No se tienen los votos, no se puede hacer política. Entonces es una cuestión de aritmética legislativa. El presidente puede hacer llamados, puede hacer reuniones, puede buscar consensos, puede lanzar iniciativas, y todo eso de parte del presidente electo son buenas ideas, pues, pero de lo que se trata aquí es tener la capacidad real. Yo quisiera preguntarle si usted coincide en una apreciación que tengo, y es que me parece que tampoco existe, digamos, entre las organizaciones sociales, en El Salvador en general como sociedad, tampoco pareciera que existe entonces esa confianza de que hay un freno, un paro definitivo en el FMLN a esta iniciativa, porque
no debería haber mayor preocupación si hubiera una certeza absoluta de que tanto el presidente, de que el primero, que los diputados se van a oponer en la asamblea y no van a dar los votos, y de que el presidente lo va a vetar, y que eventualmente tampoco al regresar va a haber votos para que superen ese veto, ¿no? O sea, si digamos el compromiso es tan fuerte, firme, serio, yo creo que no debería, digamos, existir ese temor en este momento político que estamos viviendo, antes del 1 de junio. Claro, al FMLN le va bien ser oposición. Parece ser que ese tipo de conducta política, sin estar en el gobierno, lo puede desempeñar mejor. Porque uno lo que se pregunta es, después de 10 años de estar en la administración del aparato estatal y de haber tenido un grupo parlamentario que no era irrelevante, que fue la primera fuerza política en la asamblea y tuvo el control del ejecutivo también, no se pudo concretar esto. Claro, ser oposición es mucho más fácil porque es señalar, condenar, tirar piedras al que está gobernando, es como más cómodo, y parece que le sienta mejor al FMLN el papel de oposición que de ser gobierno, puesto que en sus periodos gubernamentales muy poco hizo para resolver este problema, y ahora se presenta como un abanderado en contra de la privatización. Además, hay un señalamiento de parte de los partidos que Arena y PCN, etcétera, que aprobaron la forma en que se conforma el ente regulador hasta ahora, sin llegar a la plenaria, que señalaron que había compromiso ya hablado de tanto del FMLN como de Gana de acompañar esta decisión de la conformación del ente regulador como hasta este momento está planteado, pero que después se echaron para atrás. Y además llama más la atención todavía que ahora se buscan instancias de buscar consensos, y el presidente del COENA, como ya lo hemos hablado, hace llamados a que no hay problema, se puede buscar una instancia donde encontrar consenso. Y entonces el Parlamento, ¿para qué sirve si justamente la instancia donde se buscan acuerdos, se negocia permanentemente, es la Asamblea? Entonces estamos ante una circunstancia todavía en desarrollo, como dicen ustedes los periodistas. Esta es una información en pleno desarrollo que puede tener qué dinámicas más. Vamos a ver hasta dónde llega la Asamblea Legislativa, si esto tiene dictamen favorable, en qué plenaria entra, si tienen los votos y se aprueba, si empezamos a especular qué va a pasar, si lo aprueban, cuando llegue a Casa Presidencial, qué va a pasar. Yo diría que no especulemos tanto y nos quedemos en el momento actual. ¿Qué puede pasar ahora? Vamos a ver la fuerza social que logra desarrollarse en la calle con la actividad institucional de la Universidad de El Salvador y de otros sectores que han sido tradicionalmente los que han levantado la bandera en contra de la privatización. ¿Es bueno eso? Sí. ¿Es suficiente? No. Hay que ver de qué manera la mayoría de la población toma conciencia y se moviliza en relación a este tema. Yo el único antecedente inmediato que conozco es la huelga de las marchas blancas, donde se planteó la posible privatización de la salud. En ese caso, pues hubo una dinámica que fue muy fuerte de calle y de actores como el Colegio Médico, que llevó a detener que se terminara pues de privatizar la salud pública en el país. Pero ahora habría que hacer una encuesta, y los periodistas deberían de estar en la calle preguntándole a las personas, porque todos sabemos que la gente acicateada por la cotidianidad no logra como introyectar en su mente que este problema tiene que involucrarse. Sí, posiblemente si los corresponsales o los reporteros preguntan en la calle, las personas van a decir que sí, que es grave, que es un problema. Y las que sufren todos los días el problema de la escasez de agua en tubo, pues esos van a brincar del malestar que tienen. Pero una población consciente y movilizada, con actividad de calle, pronunciándose de distintas maneras, en foros, en debates, en marchas, en sentadas, debe tener un tiempo de maduración. Yo no lo estoy apreciando de manera inmediata, ojalá que sí, en la medida que la coyuntura vaya avanzando, esto que se dinamiza hace un par de días tenga un elemento central, la reflexión que lleve a la acción. La reflexión es buena porque sirve para tomar conciencia, para darse cuenta del
importancia, del peso que tiene en la vida del país el tema ambiental y en particular el tema de los recursos hídricos, pues, y que entonces conlleve a esto no solamente a definir cómo va a ser la composición del ente regulador, sino a plantear verdaderamente una política pública de agua, que la ley es un componente. Política pública no es hacer la ley nada más, política pública es el conjunto de actividades, objetivos, metas, acciones orientadas a resolver el problema del agua, que debe tener una ley, ciertamente, una institucionalidad que cumple esa ley y recursos presupuestarios para echar adelante los procesos de aplicación de la política pública. Entonces, una política pública del agua es lo que deberíamos de estar discutiendo inmediatamente después de aprobar una buena ley de aguas que lleva 10 años sin que no se logre ese punto precisamente quería preguntarle, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Qué cree que ha sido el hecho político, el parteaguas, el hito que ha permitido, digamos, que se avance, si bien, digamos, tal vez no en el sentido más feliz, pero ¿qué cree que es, después de 10 años, qué cree que es lo que ha permitido que se avance en este tema de la ley de aguas? Porque no se había logrado consenso, ni votos, ni en la comisión, ni nada, digamos, nunca había estado tan cerca de llegar al pleno la propuesta de ley de agua. Hoy sí, ¿qué cree que es lo que ha cambiado? Bueno, después de 10 años de mantener esta cuestión de discusión de la Ley General de Aguas y no poderla aprobar, y uno se pregunta, ¿qué está atrás? ¿Por qué esto no se puede? Y entonces una cuestión de intereses. Es decir, hasta ahora, como no hay una regulación, no hay una normativa, los grupos cañeros se despachan con la utilización del agua como ellos consideran mejor. Los grupos de agua envasada y los grupos de bebidas como las que conversamos, carbonatadas o gaseosas, pues ellos consumen el agua sin ninguna norma, más allá de los malestares que puedan tener los vecinos alrededor de las plantaciones cañeras o de las fábricas de productos producidos como materia prima principal del agua. Se necesitan 2 litros de agua para hacer 1 litro de una bebida de esta carbonatada o gaseosa, digamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué antes no y hoy sí? Hoy lo único que ha como el elemento disparador, dinamizador, que puso otra vez en cuestión la coyuntura, ha sido la conformación del ente regulador. Ojalá, por el bien del país, que se crean las condiciones para hablar de política pública, y entonces con ley, con institucionalidad, con participación ciudadana y con presupuesto, se pueda pensar desde ya crear una cultura en la cual se conserve el agua, se evite la deforestación, se descontaminen los ríos. O sea, va más allá de solo el interés de que yo pueda tener agua para que mi cultivo de caña mejore o que yo pueda tener agua para productos embotellados. O incluso suficiente no es el hecho de asegurar que a las comunidades les llega agua en tubo. Además de todo eso, y aquí puede surgir una cosa que es interesante, hay sectores que dicen, entonces Roberto lo que está planteando es que se cierren fuentes de trabajo, porque al reducir el agua ocupada para cultivo de caña o para hacer estas bebidas, van a cerrarse obviamente puestos de trabajo. Yo creo que no se trata de eso. Si estos sectores quieren seguir cultivando caña usando grandes cantidades de agua, tendrán que plantearse medidas compensatorias para asegurar que el destino del agua usada para cultivar caña pueda tener una compensación importante para que como su palabra lo dice, se pueda compensar, homologar. Igual si yo gasto muchos litros de agua para hacer bebidas de carbonatadas, entonces como industria, o tengo que comprar más caro el agua. O sea, yo no estoy planteando que se cierren centros de trabajo, no se trata de eso, se trata de que todos adquiramos una responsabilidad social, empresarial, en el caso de estos negocios que se dedican a cultivos agrícolas, porque, repito, cuando hablan sector agrícola y cuando hablan sector industrial, eso tiene nombre y apellido. Sector agrícola fundamentalmente son los grandes intereses alrededor del cultivo de la caña de azúcar, y sector industrial son los grandes sectores que necesitan como materia prima el agua. No hay dónde perderse, pues, porque si no uno se queda con las apariencias, con las cosas que no permiten pues llegar al fondo ni a lo que está atrás, ni los intereses que están en juego.
Entendí. Don Roberto, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado hoy. Lastimosamente se nos ha acabado el programa, pero creo que debemos cerrar tal vez un poco también haciendo una reflexión, porque atrás también, a la base de todo este problema del estrés hídrico, de la falta de agua, de que hay lugares que siempre tienen, hay lugares que nunca tienen, también está nuestra cultura, ¿no?, con el uso del agua, ¿no? Todavía creo yo que es vergonzoso, y se debe decir con todas las palabras, todavía vemos gente regando la acera en pleno mediodía, las alcaldías regando arriates a pleno mediodía y cuestiones de ese tipo que sabemos que hacen más desperdicio de lo que se logra de hecho aprovechar ese recurso. Sobre eso debemos replanteárnoslo todos y también estar pendientes de las decisiones que toman las personas que, ya sea que fuimos a votar o no, elegimos para que nos gobiernen. Don Roberto, de nuevo, gracias. Muchas gracias, Luis, qué bueno Muchísimas gracias por estar aquí siempre. El Salvador Today. Muchísimas gracias. Por supuesto que también el agradecimiento para los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora ASB, que siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Además, recordarles como siempre que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.